vamos allá. Vale. Lo hago grande otra vez. Bien. Ahí. Perfecto. Bueno, nos situaríamos en el artículo 299, fíjense que es el título cuarto, nos habla directamente de la instrucción. Aquí cabe recordar un poquito para que no se nos vaya nunca, que estamos en el sumario y el sumario es el cauce procesal o el procedimiento que la ley establece para los delitos que tienen una pena superior a 9 años. Recuerden el famoso ya artículo 757 de esta ley, que nos da esa distinción entre lo que va a ir por el procedimiento de diligencias previas, procedimiento abreviado, hasta los 9 años, y el sumario para delitos más graves por encima de esas penas, y con los matices que nos da ese propio artículo. Pero entender que, aunque estemos viendo artículos que están dentro del sumario, también nos vamos a aplicar de forma supletoria cuando hablemos de unas diligencias previas de instrucción, incluso cuando hablemos de los juicios rápidos, cuya instrucción se realiza mediante diligencias urgentes, es el nombre que se le pone a la instrucción. Lo digo y lo repetiré varias veces pues para que nos vayamos quedando con ese engranaje, con esa forma de reflejar los artículos que se aplican en uno y en otro sitio. Miren, la instrucción del sumario, ¿a qué se refiere? Pues ya hemos dicho que se trata de ir practicando diligencias o actuaciones encaminadas a preparar un juicio. Si hoy terminamos esta parte general, llegaremos a la primera de estas actuaciones, que es la inspección ocular. Cuando ha ocurrido un hecho delictivo y procede a incoar un sumario, va a ir el juez. O sea, estamos hablando de un homicidio, estamos hablando de una violación grave, de una agresión sexual grave, estamos hablando de delitos que pueden dejar huella en el lugar, puede haber un escenario del crimen pues bastante importante o no, un tráfico de drogas que no ha dejado eso, pero la ley nos va a ir hablando un poco de todas esas cuestiones. Pues bueno, todas esas actuaciones, ¿para qué se hacen? Pues oigan, la idea de todo esto, de todo este proceso penal, es preparar mediante una buena instrucción un juicio que se pueda celebrar en garantía, con toda esa contradicción que hemos dicho, con presencia del Ministerio Fiscal y de las partes, y que permita practicar en el plenario toda la prueba, y que esa prueba finalmente pueda ser valorada por el juez y que las partes puedan hacer sus calificaciones, ¿vale? Ya entraremos en qué es eso y para qué sirve. Dentro de esas actuaciones, el sumario también recoge todas las actuaciones que se encaminan a averiguar y dejar constancia, por un lado, de cuáles son los delitos que nos ocupan, delitos o delitos, y por otro lado, intentar determinar la calificación. Cuando hablamos de calificar un hecho, implica acudir lo voy a decir de manera muy de andar por casa, pero para que lo entendamos, acudir al Código Penal y decir, estos hechos encajan a la perfección, letra por letra, párrafo por párrafo, en lo que el Código Penal dice que es un robo con fuerza, o en lo que el Código Penal dice que es un homicidio, o unas lesiones en miembro importante, o en brazo, en pierna, lo que sea, ¿vale? Un subtipo del delito, pero encaja perfectamente porque, mira, tengo el resultado, tengo la persona perjudicada, tengo el parte médico, tengo la invalidez de la persona, tengo el cuchillo, tengo al señor detenido, tengo al testigo que lo vio todo. Clean, cojo todo eso, esas diligencias o elementos probatorios me permiten hacer constar los hechos y también las personas, ¿vale? La culpabilidad es otro concepto que establece el derecho penal, que atribuye la responsabilidad criminal a una persona, quien ha cometido, ¿vale? El derecho penal nos habla de distintos grados de participación. Se puede ser culpable y responsable, ¿vale? También responsable. Está el autor y luego incluso están los autores intelectuales. No soy el que ejecuta el hecho, pero sí soy el que induce a que la otra persona lo haga, ¿vale? Contrato al sicario, me lo traigo de Colombia, le proporciono las armas, le digo quién es la persona, le pago y esa persona va y ejecuta. O induzco a una persona, le voy convenciendo y al final lo comete, ¿vale? Son los modelos de inducción. Estoy participando del delito y casi estoy participando igual que el autor material, ¿verdad? Autor material, autor intelectual.
Bueno, hay otros grados de participación, los partícipes pueden ser cómplices, pueden ser cooperadores necesarios, en fin, el Código Penal determina una serie de situaciones o figuras de participación en el hecho delictivo y a cada uno de ellos les atribuye un grado de culpabilidad. Unos los equipara al autor, le pone la misma pena que al autor, y otros, pues por ser simplemente partícipes, ¿vale? O cómplices, pues yo no cometí el atraco al banco, pero sí que facilité la huida o le di cobijo sabiendo que habían robado, les di una noche para que pasaran en el garaje de mi casa y tal, y luego porque me dieron pena. Bueno, usted ha colaborado, pero no le voy a culpar exactamente igual, ¿vale? Pues bueno, todo eso se tiene que intentar depurar durante la instrucción del sumario, mediante todas las diligencias que estudiaremos, ¿vale? Bueno, por último, también tiene que hacerse diligencias y practicar actuaciones relativas a asegurar a las personas, pero fíjense, no solo a las víctimas del delito, proporcionarles, llevarlas al médico, proporcionarles la atención que necesiten, restaurarlas en la medida de lo posible, proporcionarles alternativas, recibirles declaración, sino también asegurar al presunto autor, al investigado, que no se vaya, que tomar medidas para que no se pueda huir o para que no pueda destruir pruebas que me van a servir, ¿vale? Y también la parte civil del delito. Decíamos el otro día, lo repito sin problema ninguno, que muchos delitos derivan una responsabilidad civil, es decir, causo unos daños, me castigan por haber roto algo de otra persona y tengo una obligación, no solo voy a pagar una multa o cumplir una localización permanente en mi casa como pena, sino que voy a tener que indemnizar a la persona por los daños que le he causado, imaginemos, en su vehículo. Soy un envidioso del vecino porque tiene un coche muy guapo y voy y le pincho las ruedas, cada 3 meses le pincho las ruedas y me escondo. Eso termina siendo un delito de daños intencionados, por envidias, por lo que usted quiera, pero es un delito. Me mandan a hacer 50 días de trabajo en beneficio de la comunidad y el dueño con las ruedas pinchadas dirá, ¿y eso a mí cómo me resarce de todos los gastos que yo tengo en ruedas, que cada rueda me vale 200 euros? Pues también se deriva esa responsabilidad civil y durante el sumario nosotros tenemos que garantizar esa responsabilidad pecuniaria. Ya lo hemos dicho alguna vez, esa responsabilidad civil, si se tiene que afianzar en fase de instrucción, abriremos una pieza separada de responsabilidad civil o de averiguación patrimonial, consultaremos todas las medidas patrimoniales que pueda tener este señor, el patrimonio, y si se acuerda establecer una fianza, de acuerdo al artículo 529 y siguientes, pues se acordará requiriéndole para que pague, para que afiancen alguno de los medios que se permiten, y en esa pieza separada constará, pues por ejemplo, el embargo de una cuenta por 5.000 euros para pagarle las ruedas al señor en caso de condena. Recordar que el dinero no funciona si no hay condena. La responsabilidad civil es derivada de la penal. Primero tenemos que condenar a la persona por el robo, por los daños, por lo que sea, y luego establecer cuánto le cuesta indemnizar a la persona. Aquí hay un caso que siempre surge en un delito muy concreto, que es el impago de pensiones. Ustedes saben que si hay un divorcio con hijos menores, en civil se establece una pensión de alimentos. El Código Penal, por su parte, recoge que incumplir esa obligación es un delito. Si se dejan de cumplir 2 mensualidades seguidas o 4 alternativas, eso puede ser un delito. ¿Dónde está si es delito o no es delito? En el dolo, en la intención de cometer el delito. Si ese padre o quien tenga la obligación de pagar el alimento lo ha dejado de pagar porque ha querido, porque no quiere pagarle a su esposa, confunde que es un alimento para sus hijos con que le está su esposa robando, su ex robándole el dinero y tal, y no le paga. Usted no le paga porque no quiere, eso puede ser un delito. Si usted no le paga porque está en situación precaria, absolutamente demostrable, no tiene dinero ni para caerse muerto y ha tenido incluso que dejar de quitarse la comida por pagar esto y ya no puede más, pues bueno, eso procederá a una absolución en el penal. De ahí se deriva, si le condenan, una responsabilidad civil que abarca todos los meses que ha dejado de pagar el señor, ¿vale? Pero si no hay condena, que es donde quería llegar, que muchas veces no se entiende, si no hay condena, no puede haber indemnización, ¿vale? Entonces, la vía civil de una simple ejecución de sentencia es mucho más directa hacia el patrimonio que no la del delito, ¿vale? Bueno, eso era
para distinguir un poco la responsabilidad pecuniaria en esos casos. Miren, entrando en cómo se practican todas estas actuaciones del sumario, artículos 299, 300 y siguientes, dentro del título cuarto y ya dentro de la instrucción, tenemos que salirnos de la ley e ir al artículo 120.1 de la Constitución, donde ya se nos dice que las actuaciones en los procesos penales, aunque yo haya puesto ahí el sumario, serán públicas, pero es verdad que tienen excepciones. Nosotros vamos a ver que durante la instrucción, depende del delito que se trate, puede llamar no solo a las partes implicadas. Es obvio que la parte perjudicada por un homicidio, los familiares directos del fallecido, de la persona asesinada o muerta, tienen un interés claro, directo, legítimo, en conocer todas las cosas que se van haciendo para encontrar al asesino de su familiar o al homicida de su familiar. Esto es obvio, humano y la ley lo contempla. Lo más normal es que estas personas sean acusación particular durante todo ese procedimiento. Bien, pero si la persona fallecida es un famoso de la Isla de los Famosos, o es un político muy conocido, o es, vale, alguien así con una repercusión social muy importante, un futbolista muy importante, que tal, va a llamar no solo a esos intereses directos y legítimos, sino también a los medios de comunicación, a las radios, a un montón de curiosos, a la peña del Betis, no sé, a un montón de gente que quiera saber y también tenga un interés no tan directo, pero sí que legítimo. A priori, la norma general, que son públicas según la Constitución, pero ojo, en el 301 ya nos encontramos una restricción un poquito más pequeña, ¿verdad? Porque ya nos habla de que no es que sean públicas, que lo son por la Constitución, pero son reservadas. Aquí estamos haciendo una referencia a las partes intervinientes y al interés legítimo, pero directo. De momento son reservadas. Y además nos dice hasta qué momento. Nos dice que son reservadas hasta el juicio oral, hasta la apertura de juicio oral. ¿Qué momento es este? El momento de la apertura de juicio oral tiene un momento distinto en el sumario que en el PA, por ejemplo, pero determina el fin a criterio del juez de la instrucción. Quiere decir que en ese momento el juez considera que ya se han practicado todas las diligencias de averiguación, comprobación del delito, identificación de los responsables, etcétera. Vale, con lo cual ya la ley de enjuiciamiento criminal nos limita un poquito ese concepto tan amplio que pudiera ser de público. Pero tenemos que tener en cuenta las dos cosas. En las preguntas, si nos lo hacen, nos van a decir, según la Constitución, las actuaciones de los procesos penales serán públicas. Vale. No se olviden nunca de las coletillas. SEO siempre lo dice, porque no es que siempre sean públicas. Si nos ponen siempre públicas, no, esa pregunta está mal. Si nos pone salvo las excepciones que marque la ley, entonces sí, perfecto. ¿Por qué? Porque la ley va a ser la ley de enjuiciamiento criminal, la que nos va a marcar las excepciones, donde no serán públicas, sino mucho más restringidas. Entonces ya nos dice que hasta la apertura del juicio oral, esas actuaciones son con carácter reservado, pero que a su vez también pueden tener excepciones. También, si viene Telecinco, no siempre le vamos a decir que no, que eso está reservado a las partes y al interés legítimo directo, ¿vale? Habrá excepciones, ya iremos viendo en qué momento se les puede dar acceso a unas diligencias de instrucción, si justifican ese interés, quién lo hace y cómo, ¿vale? Bueno, de ahí se deduce, que son los artículos siguientes, qué ocurre cuando alguien no hace caso de esa reserva en un sumario o en una instrucción y revela el contenido de un sumario. Imagínense que yo soy el abogado de la Pantoja en aquel procedimiento tan importante y voy filtrando a través de mi abogado a la prensa cuestiones. Que eso ocurre, ¿vale? Tanto en fuentes policiales como en fuentes judiciales, como a través de los abogados y procuradores. Al final, esos incumplimientos de la obligación de reserva se producen y están a la orden del día. Eso se ve casi siempre y, bueno, hay que evitarlo, pero no siempre se consigue. Pues quien lo haga, quien indebidamente revele el contenido, aprenderse que tiene una multa que puede ir de 500 a 10.000 euros si se trata de abogado, de procurador o cualquier otra persona que no sea funcionario. Cuando ustedes aprueben, lleven instrucción, no se les ocurra vulnerar esta obligación de reserva de las actuaciones en instrucción, porque a nosotros, a los funcionarios, nos lleva directamente a la comisión de un delito y a que se nos exija una responsabilidad penal. Los funcionarios, si revelamos ese contenido, estamos cometiendo un delito.
¿vale? Dentro de los de revelación de secretos, pues en concreto nos instruye en un sumario un delito de contra los funcionarios públicos por revelar contenido indebidamente, ¿vale? Aprenderse esas distinciones que pudiera ser una preguntita de examen. La ley tiene otras restricciones a esa reserva de ese carácter de reservadas, que bueno, que sería bastante amplio, y nos las va diciendo en los artículos siguientes. Definimos ahora el concepto de celebrar actuaciones o practicar actuaciones a puerta cerrada. Hay varios artículos, pero vamos, el principal es el que estamos estudiando ahora. El artículo 301 bis permite que el juez instructor tome varias medidas para limitar todavía más esas actuaciones reservadas. Nos manda o nos remite al artículo 681, que está mucho más adelante en el proceso sumario. Estas medidas son medidas restrictivas de las actuaciones reservadas y le permiten acordar al juez que determina, imagínense ustedes una declaración de un testigo que debe ser protegido, no se debe conocer su identidad, pues porque peligra su vida, peligra su integridad física al salir fuera, porque es en un barrio donde todos le conocen, porque va a ser un chivato, ¿verdad? El famoso chivateo. O porque si se sabe su identidad, pues hay que proteger a los familiares o le va a pasar algo a los familiares, en fin. O simplemente porque considera el juez que es mejor para la causa, para que se desarrolle el procedimiento sin que se persone medio pueblo en el juzgado, hagan una manifestación delante, le rompan el coche a 27 personas, no sé. Quiere proteger o evitar esos riesgos y puede acordar que esa declaración se haga a puerta cerrada. Se prohíbe que los medios de comunicación entren, que determinadas personas en concreto entren o que solo entren las partes. Ese concepto se traduce en eso, en la puerta cerrada. Cierro la puerta y dentro nos quedamos simplemente los que tenemos ese interés directo y las partes, ¿vale? Bueno, preguntitas que nos pueden hacer de esta medida que supone una excepción. Se tiene que acordar por auto, tiene que ser previa audiencia de las partes, ¿vale? Se le tiene que dar una audiencia a las partes para que opinen, pueden decir que sí o pueden decir que no, y tiene que ir amparada, pues eso, proteger el orden en las sesiones, salvaguardar algún derecho fundamental o algún perjuicio grave a la víctima y a los familiares. Si se dan esos requisitos, el juez acuerda puerta cerrada y no hay ningún problema. ¿Vale? Bien, distinto a eso es el 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que nos habla del secreto de sumario. También se acuerda por auto, pero supone una limitación de las garantías procesales de las partes. Básicamente, para que lo entendamos, supone que todo el sumario o una parte de él se va a quedar en secreto, es decir, ni siquiera las partes van a poder acceder, solamente el juez y el Ministerio Fiscal. Con lo cual, al abogado, por ejemplo, le estamos causando un perjuicio, al abogado del investigado, del detenido, del preso preventivo. No puede acceder a una parte del sumario. ¿Dónde se ha visto eso? Pues miren, se ha visto porque lo contempla la ley en el artículo 392 y tiene unos requisitos. Hemos visto que puede ser de todas las actuaciones o de parte de ellas, ¿vale? Nos establece también que el plazo en ese auto no puede ser superior a un mes, pero tiene la posibilidad de prorrogarse por otro mes, por otro mes, por otro mes, hasta que la diligencia quede completada. Y el motivo para que el juez lo acuerde con audiencia de las partes, pues es evitar un riesgo grave para la vida, para la libertad o la integridad física de las personas, de la víctima o de cualquier familiar, o prevenir una situación que comprometa la investigación del procedimiento. Yo tengo ahora mismo un secreto de sumario en un procedimiento mío, en la Orotava, en el que es parcial, se ha prorrogado ya varios meses y el objeto de ese secreto de sumario es, mediante unas direcciones de email y de usuarios en distintas redes sociales, que la policía, de manera secreta, investigue dirigiéndose a las redes sociales, a los prestadores de servicios telemáticos en Internet, a servicios de WhatsApp, Facebook, Instagram, donde han actuado todos estos delincuentes cibernéticos, vamos a llamarlos, y averigüen quién puede estar detrás de esos seudónimos, nombretes, arrobas.com, usuarios, quién puede estar detrás, o por lo menos que nos digan las IPs de esos ordenadores que actuaron, dónde están.
Si están en un domicilio particular, que nos den los datos. Si están en un centro comercial, que nos digan dónde es. Y con todo eso poder obtener a los posibles responsables. Entonces, ¿tiene importancia para el procedimiento? Claro. ¿Por qué? Porque desde que el abogado de cualquiera de los investigados sepa que se está investigando esos correos electrónicos, destruye todo, se va del país, abandona todo, impide todo, por eso hay que hacerlo en secreto. Pues bueno, pues lo tengo ahí, se va prorrogando y estamos esperando a que nos lleguen las contestaciones de cada una de esas diligencias. Ojalá que encontremos algún nombre, apellidos y dirección, porque vamos directamente a por él en calidad de investigado, claro. Bueno, en los sumarios también hay una preguntita que se suele poner: ¿cuándo se alza el secreto de sumario? Fíjense que esto, recordar que está impidiendo al abogado del malo defenderse. Y eso le va a perjudicar en un momento clave, que es la conclusión del sumario. Cuando veamos el sumario, veremos que el juez de instrucción lo último que hace es la conclusión del sumario. En el artículo 622 lo veremos. Y ese auto lo que viene a decir es lo que les estaba comentando ahora. Se abre el juicio oral o se archiva, pero porque yo ya he terminado todas las diligencias de instrucción que considero necesarias. Ya no hay nada más que hacer. Hemos investigado todo lo posible, nadie me pide nada más, el sumario ya está, o para seguir para adelante, hacia juicio, como quien dice, o no he encontrado nada, lo tengo que sobreseer. Recuerden los supuestos de sobreseimiento que veíamos el otro día: libre o provisional, y el provisional podría ser por falta de autor conocido o porque de lo investigado no sale ningún hecho que pueda ser considerado delito, ¿vale? Recuerden esas cositas. Pues bueno, el plazo que nos tenemos que atender es que ese secreto de sumario tiene que alzarse al menos 10 días antes de que se dicte el auto de conclusión de sumario. Esto el juez lo tiene que controlar para que en esos 10 días inmediatamente el abogado, bueno, para muchas cosas, pero entre ellos para que el abogado de los investigados acuda a ver el secreto, se estudie todo lo que haya y pueda actuar, tenga un margen de defensa. Durante todo el proceso penal va a ser muy importante que a la persona investigada, procesada, no se le cause en ningún momento indefensión. La ley nos marca distintos momentos en que tiene que estar asistido por abogado, incluso que tiene que nombrar abogado y procurador para seguir adelante el proceso. En el PA, por ejemplo, lo vemos claramente. En todos esos casos lo que se está es garantizando el derecho de defensa y que no se produzca indefensión. La palabra indefensión asusta a todos los jueces y magistrados y a muchos abogados, porque está muy ligada a la nulidad. Es muy fácil que un procedimiento se nos caiga, decimos que se nos caiga cuando tenemos algo y de repente se nos anula, por una nulidad por indefensión. Causarle indefensión a un investigado, aunque parezca que no, pues es bastante sencillo. No se le notifica a tiempo, se omite un trámite o no se le da traslado para lo que sea. Cometemos el error de no citarles en el momento que sea, no le hemos notificado personalmente. Pues todos esos fallos en delitos en los que los abogados están pendientes le dan lugar a pedir la nulidad por haberles causado indefensión. Entonces, bueno, pues hay que intentar ser muy escrupulosos con el trámite, cumplirlo todo muy bien, y esta es una de las situaciones en que se ve 10 días antes de dictar el auto. Si tenemos nosotros el sumario, recordárselo al juez: señoría, hay que alzar primero el sumario que tenemos de la pieza separada de lo que sea, ¿vale? Pues para que el juez, por si acaso no él se da cuenta, pues tenerlo ahí en mente, ¿vale? Se le da cuenta y ya está. Bueno, hemos mencionado al abogado del malote, ¿verdad? Al abogado del investigado varias veces. Hay una excepción al secreto de sumario. Nos la da el último punto de este articulito del 302. Nos dice que se alzará con 10 días y a continuación, en la última frase, nos dice que todo esto del sumario no sirve, es decir, se entiende sin perjuicio de lo que pone este otro artículo, de lo que pone el 505.3. ¿Vale? ¿Y qué pone ese otro artículo? Pues dice que el abogado, cuando se esté hablando de meter en prisión provisional a su cliente, bueno, ahora lo explico, va a tener derecho al acceso a los elementos esenciales del sumario para poder defender que su cliente no tiene que entrar en prisión provisional. Bien, si hay una pieza en secreto sumario o hay un secreto parcial de las actuaciones, se le va a tener que dejar acceder a los elementos necesarios, imprescindibles, para que pueda defenderse en ese momento, en el momento en que se está valorando si se entra en prisión provisional o no. Dicho eso, hago un pequeño resumen, porque luego, cuando nos toque ver la prisión provisional, lo veremos otra vez. La prisión provisional es una medida cautelar que se puede acordar desde la instrucción en cualquier momento y que supone efectivamente que la persona
ingresa en prisión. Los indicios que tenemos hasta ahora indican que puede haber una responsabilidad en este delito y este delito es tan grave que yo quiero seguir investigando, pero necesito que usted esté en prisión. ¿Cuándo se da eso? Cuando hay riesgo de fuga, cuando hay riesgo de poner en peligro la investigación o cuando hay riesgo de que, si usted está en libertad, destruya pruebas importantes para su propia inculpación o para el procedimiento. Si se dan esos tres requisitos, la persona puede someterse a una prisión provisional. Se puede acordar un ingreso en prisión sin tener una condena, que eso es lo más a priori injusto, ¿verdad? Que podríamos, oye, si no hay condena, ¿por qué me meten en prisión? Provisionalmente por estas causas. El artículo 505 nos dice que eso se valora en una comparecencia en el juzgado con la presencia del fiscal y de todas las partes personadas. Normalmente estaría pues la acusación particular, la defensa del investigado, por supuesto, y a lo mejor alguna otra acusación, o popular, o quien sea, pero bueno, normalmente están ellos. Se le da la palabra a cada uno de ellos, que dirán si sí o si no, vamos a prisión provisional, y el juez resolverá por auto, ¿vale? Pues para poder en esa comparecencia hablar con propiedad, defender a tu cliente y decir pues que no procede el ingreso en prisión provisional, tengo que dejarle acceder incluso a esa parte del sumario que está declarada secreto. Voy a beber un poquito de agua, perdón. ¿Se me oye? Porque llevo aquí una hora. Sí, espero que sí. Ah, genial. Vale, es que pongo la pantalla y no les veo. Bueno, un poquito más adelante, también en parte general, sin entrar todavía en la primera de las partes de instrucción, pero realmente sí que está dentro, el capítulo segundo, artículos 306 y siguientes, nos sigue hablando de la forma de practicar estas diligencias de instrucción en el sumario. Y ahora lo que nos va a hacer la ley es explicarnos un poco quién instruye, cómo se instruye, si soy competente o no, las competencias de la instrucción. Nosotros esto lo hemos estudiado muchos artículos de competencia, las hemos estudiado en la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando nos habla en los artículos 53 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que nos va definiendo desde el Tribunal Supremo, que es la cúspide de la pirámide, hasta los juzgados de paz, que son el último escalafón de la pirámide de órganos judiciales, y nos va diciendo de qué conoce cada uno. Cuando nos habla de la parte penal, nos habla de los juzgados mixtos, conocerán de la instrucción de no sé qué, de la instrucción. Pues ahora estamos en la parte, en el otro lado de la moneda. La ley de enjuiciamiento criminal también nos va a decir, pues por ejemplo, en los artículos 320, 324, no, 325, quién conoce de cada cosa. Bueno, pero nos va a centrar un poco más en los órganos, en los jueces. El sumario, ¿quién lo forma? Que es una de las palabras que pone ahí. La formación del sumario corresponde a los jueces de instrucción y nos añade bajo la inspección directa del Ministerio Fiscal. Fíjense que hasta ahora nosotros veníamos diciendo que el fiscal es una parte más del procedimiento, pero que tiene cierto peso en toda la tramitación del procedimiento. Incluso hemos añadido que los proyectos de reforma que caminan por ahí, las políticas de reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, esto que se oye de vez en cuando, implican o quieren acceder a una reforma completa desde el punto de que atribuyan la instrucción a los fiscales, cambiando, por supuesto, todos estos artículos. Los jueces dejarían de llevar la batuta de la instrucción, es decir, qué diligencias se practican, cuándo y cómo, y pasarían a lo contrario, pasarían a la inspección de legalidad o al control de legalidad de esas diligencias, siendo el fiscal el que asumiera la instrucción. Eso de momento no está. Y seguimos diciendo que el fiscal es una parte más, pero que tiene unas obligaciones muy concretas que se las da su estatuto, defender la legalidad y si existen indicios de delito, proceder a su investigación solicitando diligencias, y en la instrucción del sumario literalmente viene a decir que se constituye al lado del juez, es decir, que se puede presentar el mismo día que han llamado para levantar el cadáver. Si él cree que hay un homicidio o un asesinato, puede ir perfectamente, ¿vale? Voy con el juez y voy presenciando todo y además haciéndole observaciones, todo de manera atenta, dice la ley,
por atento testimonio, a ver cómo lo dice, de manera, podrá presentar sus pretensiones igualmente atentas. Bueno, pues bueno, ese latiguillo queda. Le puede ir haciendo observaciones, solicitándole que se practiquen diligencias y requiriendo también a las fuerzas y cuerpos de seguridad para que hagan lo que tengan que hacer. Podrá quedar informado mediante testimonio de todas las diligencias que se vayan practicando. Hoy en día eso está un poco superado por las notificaciones telemáticas y por la comunicación a través del programa de gestión. El fiscal está al tanto, pues si quiere, de todo lo que se va haciendo y puede participar en cualquier momento por ese medio. Bien, pues nos lo dice así, inspección directa, por si nos lo ponen en alguna pregunta. Un hecho se puede saber que va a ir a un tribunal de jurado a lo mejor desde el primer momento. Nosotros no hemos estudiado todavía la ley 5/95 de 22 de mayo que regula el tribunal de jurado, pero cuando la estudiemos en su artículo 1, el primer artículo ya nos dice en qué casos o por qué delitos va a tener que entrar en juego el procedimiento del tribunal de jurado. Para que no nos compliquemos y desde ahora para siempre. El tribunal de jurado es un procedimiento que se realiza para ante la audiencia, y digo para ante porque la fase de instrucción no se hace en la sede de la audiencia provincial, se sigue haciendo en un juzgado mixto como puede ser La Orotava o como puede ser Ico de los Vinos, pero se instruye como si fuera un tribunal de jurado, como un sumario, y en algún momento, plum, surge que ese delito es de tribunal de jurado. Y entonces ponemos en marcha las especialidades del procedimiento de jurado. Seguirá siendo un tribunal de jurado, terminaremos la instrucción y pasarán las actuaciones ahora sí a la audiencia provincial para enjuiciamiento. ¿Vale? Quiero decir que el hecho de que sea un jurado, un delito grave de tribunal de jurado, no va a cambiar en que sigamos instruyendo un sumario con las mismas normas y con las mismas diligencias. El delito será distinto, pero lo que vamos a hacer en el juzgado sigue siendo fase de instrucción. ¿Qué haremos? Pues miren, la participación del fiscal cambia. Ya no es potestativo que vaya con el juez y le haga simples observaciones o le pida diligencias. Ahora dice expresamente el artículo que en estos casos del tribunal de jurado comparecerá e intervendrá en todas las actuaciones, bien sea de manera directa o bien mediante informes, ¿vale? Les ponemos aquí los articulitos a los que se refiere. El que acabamos de ver, el 306.3, y un poquito más abajo tienen ustedes el 309 bis, que viene a decir también la intervención directa y qué es lo que tiene que conocer desde que se incoe el procedimiento. Cuando haya un proceso sumario, no tiene que ser de jurado ni nada, sino un sumario, que ya les digo que por suerte en nuestro juzgado, en nuestro partido, son poquitos. No sé si Arona, no sé si está alguien de penal de Arona por ahí o alguien que sepa cuántos sumarios puede tener cada juzgado de instrucción al año. En Arona a lo mejor hay algunos más porque, bueno, casi todos los homicidios o asesinatos, bueno, puede haber más, pero no son muchos, ¿vale? Nos ponemos en Madrid, Barcelona, Valencia quizás, a lo mejor tienen más. Pero bueno, cada vez que se incoe uno de estos sumarios, tendremos que, mediante oficio, dar cuenta de que existe al fiscal de la audiencia provincial, se le envía un oficio, y también al presidente de la audiencia. ¿Quién se atreve a pensar cuál es el motivo de darle conocimiento de esto? Lo pregunto ahí, si no, es pensar un poquito en por qué a la audiencia provincial se le da este conocimiento. Le diremos por oficio que existe un procedimiento y muy rapidito, por hechos ocurridos tal día, tal fecha, atestado no sé qué, por homicidio o por asesinato, por violación o por algún delito de los que puedan ir por jurado o delito contra la hacienda, en fin, un par de ellos que puedan ser de pasar luego a jurado o de lo que sea, ¿vale? Una fecha que nos puede, un plazo que nos podemos aprender, este oficio o esta dación de cuenta tanto al fiscal como al presidente de la audiencia se le envía dentro de los 2 días siguientes a que incoemos el sumario, es decir, el auto de incoación de sumario en el juzgado que sea, de instrucción, mixto, lo que sea. Te contestó Ángela para que vaya buscando a los que componen el jurado. Bueno, no tanto, pero sí tiene relación. Se les da conocimiento de que existe un sumario porque esos delitos puede que se transformen a procedimiento de jurado en algún momento de la instrucción. En cuanto esté atado el jurado,
se podrá transformar. Y lo más probable es que eso el jurado vaya teniendo, la audiencia provincial vaya a tener que celebrar un juicio. Ángela, lo que pasa es que ya se ha estudiado la ley de jurado y sabe que cómo se forma el jurado y las fechas que tiene, ¿vale? Está bien la idea. Es para eso, para que ya la audiencia provincial tenga conocimiento de que puede haber un jurado en ese año, en esa fecha. Muy bien. Vale. Una cosa es quién forma el jurado y, bueno, me falta la intervención del juez municipal. Esto hoy en día no ocurre, esto es muy antiguo, cuando antes los jueces tenían, los jueces de paz, ¿vale? Ni siquiera se llaman municipales ya. Los jueces de paz tenían más funciones y estaban más implicados en la administración de justicia. Hoy en día es un órgano pues residual, ¿vale? Tiene unas funciones muy escuetas y casi irrelevantes. Siguen existiendo, pero vamos, en mi opinión están destinados a desaparecer más tarde que pronto, ¿vale? Bueno, una de las cuestiones que les queda es cuando por delegación o por urgencia el juez de paz practica las primeras diligencias en un sumario. Como les digo, ya casi a nadie se le ocurre intervenir ahí a detener a la persona, a llamar a la Guardia Civil para que recoja armas, sustancias que han aparecido, huellas. No. El juez de paz suele ser una persona que no es juez, suele ser más un premio que una obligación, y esos jueces de paz no están para ir a los jueces instructor a un homicidio, a ningún sumario, ¿vale? Si esto ocurriera, podría actuar porque las diligencias son urgentes y se tienen que practicar antes de que llegue el juez instructor, o porque el propio juez instructor, en los articulitos siguientes lo dice, 310 y siguientes, le haya dado la orden o la prevención, dice la ley, de que practique tal diligencia, detenga a esa persona y manténgala en calabozos de la policía local hasta que yo llegue, o se las haya delegado. Vaya usted tomando declaración a los testigos que existan o reseñando lo que... No sé, es un supuesto muy raro que hoy en día es casi impensable. Pero bueno, saber qué queda ahí. Y por último, antes de otras diligencias, es distinto, como les decía, formar el sumario, que eso lo hemos visto arriba, son los jueces de instrucción bajo la inspección del fiscal, a delante de quién, ante quién se forma. Es decir, imagínense ya ese conjunto de folios que ha ido engrosando la estantería del funcionario, ¿verdad? Tengo un sumario ya de 100 y pico páginas. ¿Cómo se ha ido formando? Pues miren, lo ha ido formando el juez con el fiscal, me lo pide el fiscal y tal, igual, pero ¿ante quién? ¿Vale? Y entra el concepto de quién da esa fe pública procesal, quién dice que esa declaración que se ha hecho el día 23 a las 15:30 es y ha ocurrido así. Una de las funciones del letrado de la Administración de Justicia, como ya sabemos, es dar fe pública de todas las actuaciones procesales que se van produciendo. Pues se forma ante el respectivo letrado de la administración del juzgado que sea. Ojo, cosita antigua y que tampoco se suele ocurrir, salvo catástrofe, yo nunca lo he visto. En caso muy urgente, podría intervenir un notario. ¿Por qué? Porque ellos tienen la fe pública civil, la fe pública en la vida, en los procedimientos y para miles de cosas. Y un supuesto mucho más extremo, que haya muerto el notario del pueblo también y sea urgente, no sé, ya imagínenselo ustedes el caso. Dice la ley, 2 hombres buenos. Fíjense ustedes el concepto tan honorable que existía antes. ¿Verdad que hay personas en el pueblo que decimos, ese es un hombre bueno, aquel a que todo el mundo le pedía consejo, se dejaba aconsejar y seguían sus pautas, era un hombre ecuánime, era un juez en la sombra, ¿verdad? Pues esos eran los hombres buenos. Pues imagínense ustedes hoy en día, imposible, inviable. Pero está en el artículo, está... no me acuerdo ahora mismo en qué articulito está, pero está por aquí. Entre el 309 o 310 está. Intervención del letrado y a falta de él un notario o 2 hombres buenos. Bueno, por ahí. Hay unos cuantos articulitos ahí que no son muy relevantes, no nos interesa mucho, pero bueno, no dejar de leérselo todo. Vale, y nos situamos en el 324. El 321 es el que les hablaba, este articulito. Este es el 300. Mira, lo tengo aquí puesto. 321. 321. 321. Faltando esto, podrán proceder con la introducción de un notario, 2 hombres buenos. O 2 hombres buenos.
Eso ya hoy en día, olvídense, ¿vale? No, yo no lo he visto en todos mis años, SEO creo que tampoco, y no lo veremos, creo. Hombre, hoy en día ya es que encontrar dos hombres buenos es una putada. Encontrar uno es difícil, imagínate dos. Vale. Bueno, lo que sí nos interesa es el artículo 324. Miren, este artículo ha ido y venido en dos ocasiones. Lo que nos habla el artículo es de cuánto puede durar la instrucción de un sumario, cuánto debe o cuánto puede durar. Y no existía este artículo hace 10 años, no existía. No existía un plazo mínimo ni máximo de instrucción. Eso producía pues que muchas causas quedaran ahí pendientes de alguna actuación un montón de tiempo y que prescribiera el delito. Nosotros jugamos con esos dos términos, la prescripción del delito, que viene a ser, en lo que nos interesa ahora, el plazo máximo que la Administración de Justicia puede estar persiguiendo el delito y a los delincuentes, a los presuntos delincuentes, no puede estar toda la vida investigando si usted cometió un robo de la gallina aquella, ¿vale? Tiene un plazo de prescripción. Es el Código Penal el que establece cada tipo de delitos, graves, menos graves o leves, cuando prescriben. Artículos 31 y siguientes, si no me equivoco. Establece una serie de plazos en años de cuánto puedes estar investigando el delito. Pero también se establece cuánto puede durar la instrucción. Es decir, una vez que empieza el juzgado mediante el auto de incoación del proceso que sea, cuánto puede durar esa instrucción, cuánto tiempo puede estar el juez instructor investigando, ahí no puede estar toda la vida. Bien, como les digo, este artículo se ha reformado en el año 2020 completamente otra vez, volviendo un poco a lo último que había. Anteriormente, no nos interesa mucho, pero se establecía una distinción entre causas de instrucción simples y causas complejas, un mecanismo para declarar esas causas complejas e incluso establecía una serie de hechos o delitos que directamente se consideraban causas complejas y se les daba, en lugar de 6 meses de instrucción máximo, 18 meses con posibilidad de prórroga. Bueno, pues los que estuvimos en el año anterior o el otro estudiando la oposición, nos lo aprendimos así. Nos aprendimos 6 meses, 18 meses y las prórrogas junto con esos delitos que directamente eran causas complejas. En el 2020 se ha vuelto a reformar, volvemos a la versión antigua que existía de la instrucción y nos lo han simplificado un poco. Por lo tanto, ahora nos aprenderemos el artículo tal cual que les hemos puesto aquí. La investigación se desarrollará en un plazo máximo de 12 meses. Esta es la norma general. La norma general, 12 meses de instrucción, ojo, desde la incoación, es decir, desde el auto que incoa el sumario, desde el auto que incoa las diligencias previas, desde el auto que incoa un juicio rápido, ¿vale? Unas diligencias urgentes, me da igual, desde ese auto. Con posibilidad de prorrogarlo, nos olvidamos ya de las causas complejas y hablamos de que eso se puede prorrogar. Cuando, en los casos en que de forma razonada, de forma motivada, el juez ponga ahí que ese plazo de 12 meses es claramente insuficiente porque no da tiempo a practicar las diligencias de investigación suficientes, porque hay que escuchar a un testigo en el extranjero y eso tarda mucho, porque hay que esperar a una recuperación de la víctima que ha tenido múltiples lesiones por un atropello de un vehículo, por lo que sea, durante mucho tiempo va a estar de baja y con operaciones y eso va a tardar más de 12 meses, bueno, pues se justifica y podemos acordar sucesivas prórrogas que van a ser o bien de 12 meses, periodos iguales, o bien de periodos inferiores a 6 meses, 4 meses, 5 meses, ¿vale? Periodos inferiores. Esto va a ir en función de lo que el juez entienda que va a tardar las diligencias que se han pedido, ¿vale? Con el truquito que decimos a continuación, respecto de las prórrogas, se tienen que solicitar o valorar antes de que termine el plazo. ¿Qué plazo? El de 12 meses inicial, la norma genérica, ¿vale? Se tiene que pedir porque puede ser de oficio, si el juez lo tiene controlado y ve que le faltan 10 testigos por tomar la declaración y se cumplen los 12 meses, antes de que se cumplan, pone el auto de oficio de prórroga y listo. Si lo hace a instancia de parte, la parte que quiera, tiene que pedirlo antes de que se acaben los 12 meses. Bien, y a continuación también hay que oír al resto de partes.
Normalmente el investigado, si lo que le interesa es que los testigos esos no se admitan, que ya se haya terminado la instrucción, etcétera, etcétera, pues dirá que no cabe prórroga, que ya está bien. Y la otra parte dirá que sí. Bien. Después de ese traslado a las partes, de escucharlas, auto donde se exponen razonadamente las causas. Dirá que sí se prorroga, dirá que no se prorroga. Tanto si se prorroga como no, dictaremos un auto. Y yo pregunto, ¿qué significado tiene el fin de cualquiera de estos plazos? Es decir, ¿qué significado tiene que se acaben los 12 meses o que se acabe una prórroga por igual periodo, es decir, el segundo año de instrucción se termine, o que se acaben los 4 meses que hemos puesto de prórroga finiquitada? ¿Qué significa que se terminen ese plazo y que el juez ya no prorrogue nada más? Significa que, bueno, díganme ustedes, ¿qué creen que significa? Lo tienen por aquí, por el artículo se deduce, pero bueno, yo lo pregunto. A ver si veo las caritas por ahí. Vale. Nadie se atreve de momento. Bueno, pues significa algo tan fácil o tan fácil no, tan evidente, que es que termine la instrucción. Se termina la instrucción. Lo difícil de ver es qué ocurre con las diligencias que ya se han acordado, pero que no se han terminado. Ejemplo, un exhorto a Inglaterra para que un testigo declaren. Yo lo he enviado en el mes 11, pero no me ha vuelto en el mes 12 y no he acordado prórroga. Se me cumplen los 12 meses y tengo ese exhorto, esa comisión rogatoria, para decirlo bien, pendiente de llegar. Primero, razonando, ¿esa diligencia está practicada? No, porque no me ha llegado el resultado. ¿Esa diligencia está acordada y la hemos enviado? Sí, ¿verdad? Está acordada con anterioridad. Pregunta, ¿esa diligencia será válida cuando vuelva? Efectivamente, esa diligencia incluso se va a poder reiterar porque estaba acordada antes de que terminara la instrucción. ¿Vale? Es lo que queremos que quede grabado. Sin embargo, si yo después de esos 12 meses o después de la última prórroga que se haya acordado, se me ocurre llamar a un testigo, esa diligencia que se acuerda después, ¿va a ser válida o va a ser nula? Es nula. No se puede acordar ninguna diligencia. El fin del plazo máximo o de las prórrogas sucesivas significa que la instrucción se termina y básicamente con lo que hay nos vamos al penal, con lo que hay nos vamos a la audiencia. Y eso es muy importante para el Ministerio Fiscal y para las partes que acusan, porque si ese testigo no ha entrado en plazo, por así decirlo, Santa Rita, ya hasta aquí hemos llegado y ese testigo ya nunca va a poder testificar. Lo que se hizo y lo que no. ¿Vale? Pero eso no quiere decir que el proceso se archive, ni mucho menos, que muchas veces una de las respuestas a esa pregunta es: se archivará el procedimiento por falta de prueba. Y vamos con la mentalidad de fin del plazo, y caemos en esa pregunta. ¿Vale? Lo que significa es el fin de la instrucción, pero el proceso continúa. Bueno, es básicamente lo que nos viene a decir aquí. Las diligencias de investigación acordadas con anterioridad serán válidas aunque se reciban tras la expiración del mismo. Si antes de finalizar el plazo el instructor no hubiera dictado el auto, o bien este auto por recurso se hubiera quitado, todas las diligencias serán válidas a partir de esa fecha. Perdón, no serán válidas. Si nos echan para atrás el auto de prórroga, es como si el plazo máximo se retrotrayera a los 12 meses, ¿verdad? Pues todas esas diligencias posteriores no serán válidas, al igual que las que se acuerden fuera del plazo máximo de instrucción. Y por último, se concluye la instrucción no cuando el plazo le diga, sino cuando el juez entienda que está concluida. De hecho, el 80% o 90% de las instrucciones terminan antes del plazo de 12 meses. ¿Por qué? Porque tenemos 12 meses para, por ejemplo, escuchar al denunciante, escuchar al denunciado y a lo mejor tasar los objetos de los daños. Esas 3 cositas nos cuestan 2 meses. A los 2 meses ya tenemos todas las diligencias, auto de, en este caso no sería un sumario, sino unas previas, pues auto de procedimiento abreviado, ya está terminada la instrucción. Un sumario, a lo mejor estamos más justitos, pero en un año
nos da tiempo a casi todas las cosas, o una prórroga, ¿vale? Pero no tiene que ser agotar el plazo, sino que el juez, cuando entienda que está todo, dictará, si estamos en el sumario, auto de conclusión de sumario, si estamos en el PA, auto de procedimiento abreviado, ¿vale? O de archivo, ¿vale? También cabe sobreseimiento, sobreseimiento. No tengo dónde irme a juicio, lo archivo y que recurre quien quiera. ¿Se entiende esto? Vale. Viendo la hora, no sé si me metí mucho. Terminando que tienen... Vale, pues miren, voy a terminar... Y pico preguntas más el práctico, son unas 70. Vale, pues mire, termino entrando en todas las partes que nos interesa de todas estas actuaciones. Hasta ahora hemos visto cómo se van a realizar con instrucciones o artículos genéricos, incluido el 324 de plazos máximos. Y ahora vamos a ver cuáles son esas diligencias, las más genéricas, que pueden incluir algunas otras. De todo esto nos habla el título quinto, que lo empezaremos a ver ya el próximo día, y nos vamos a tener que situar en el artículo 326, que es el primero que nos regula ya actuaciones concretas. Ahora vamos a entrar en la inspección ocular, qué es, a qué se dedica y cómo se hace. Vamos a entrar en el cuerpo del delito, qué es lo que nos encontramos en ese lugar. Desde, ya veremos que no solo hablamos del cuerpo como el fallecido, la persona que está ahí yacente con 2 puñaladas o un disparo. Vamos a hablar de toda esa escena, toda esa escenario donde aparece y todo eso que nos puede interesar. Vale, título quinto, distribuido por capítulos, y así lo vamos a ver, ¿vale? Hasta ahora veníamos quitando, marcándolo solo para gestión, la destrucción y realización anticipada. Lo quiero hablar con SEO por si a esto le han dado más importancia o no, que de momento no tengo ninguna pista. Esto nos habla del decomiso, que es un procedimiento autónomo para utilizar los productos del delito. Nos habla de la venta pública de vehículos incautados procedentes de la droga. Nos habla de una serie de procedimientos que hasta ahora no venían teniendo esa importancia en las oposiciones, pero no sé yo hasta qué punto. Tampoco son muchos artículos, a ver si los ponemos o no. Y bueno, intentaremos, si de momento no, dejarlos así. Todo lo demás sí nos interesa. Inspección ocular, cómo se hace, quién lo hace. Cuerpo del delito, ya hemos visto, no solo en la persona si es un fallecimiento, sino todo lo que rodea esas circunstancias. Investigaremos al delincuente y sus circunstancias personales. Quién es, dónde vive, reincidente o no, antecedentes penales, detención o no, prisión provisional o no. Todas esas cuestiones están ahí dentro. Declaraciones de los procesados, los traeremos a declarar en el momento oportuno, pero también traeremos a los testigos, ¿vale? Y si hay problemas entre unos y otros, les enseñaremos en directo un careo, ¿vale? Además de los más televisivos que se han visto. Si estaban en las clases pasadas, los que ya estuvieron con esta parte de penal, se acordarán del careo famoso que pudimos ver aquí, que está en YouTube, del caso de Carcaño y todo eso. Lo veremos y explicaremos paso a paso cómo se hace ese careo delante del juez, ¿vale? Y por último, los informes periciales en fase de instrucción, cómo se practican, obligaciones de los peritos, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo esto. Si me dejas, os termino ya con 2 o 3 cositas que el próximo día lo desarrollamos un poquito más. Hablamos de diligencias de instrucción, hablamos de indicios, hablamos de vestigios. Lo podemos llamar diligencias probatorias, ¿vale? Todo eso que vamos a recabar en la instrucción, pero recordar, por favor, que no es la práctica de la prueba, sino que estamos averiguando, estamos comprobando, estamos identificando al autor y a los perjudicados. Todo eso ya se irá, una vez que esté recopilado, se practicará el juicio. Con respecto a la inspección ocular, que es lo primero que vamos a ver el próximo día, no se dejen llevar porque es ocular, el juez no va a echar un vistazo, ¿vale? Si el juez acude presencialmente porque hay un delito grave, porque cree que tiene que ir a las 5 de la mañana, porque hay una reyerta con fallecidos, hay un asunto de tráfico de droga con 3 muertos por disparo de arma blanca, no sé, de arma de recortada, no sé qué, de banda, si tiene que ir, aplica sus 5 sentidos y empieza a trabajar. Nos tenemos que situar en casos bastante de crímenes de bastante relevancia, banditas organizadas, mucho asesinato, mucho fallecido, tráficos grandes de droga, para entender un poco estos artículos que son muy televisivos, por así decirlo, ¿vale? En esa inspección ocular el juez va a actuar, por supuesto, con total libertad,
para ir valorando y acordando in situ todo lo que crea, pero también con una apreciación directa. El principio de inmediación se ve durante todo el procedimiento, pero en este caso se ve claramente. Si está en el sitio, lo va a apreciar con todos sus sentidos y de manera directa. No se lo va a contar el sargento ni el cabo que intervenga, sino que lo va a ver directamente. Recuerden que el fiscal puede ir de la manita acompañándolo al lado, haciéndole observaciones, ¿verdad? O solicitando que se practiquen diligencias. ¿Interviene la policía judicial? Por supuesto. De hecho, ellos habrán intervenido antes de que el juez aparezca. Todo eso tiene su recuerdo de lo que hemos ido viendo y en cada procedimiento penal añadiremos o quitaremos la intervención de la policía judicial. Esta parte ya la vemos el próximo día, que nos metemos un poquito más a fondo. Esta parte también y esta parte también. Esto ya es un poco las líneas generales de lo que sería la inspección ocular, diligencias, primeras diligencias y actuaciones que se van acordando sobre la marcha o en los primeros días, ¿vale? Veremos, eso sí, que hay todavía cositas antiguas como levantar un plano del lugar o hacer un croquis de la situación de los cadáveres, un retrato del posible autor, un boceto. Esto ya ha desaparecido hoy, lógicamente, por reportajes fotográficos de la policía judicial o utilización de programas y medios tecnológicos, ¿vale? Bueno, pues de todo eso va a ir el próximo día. Ya voy a paradita aquí, detengo un poco la grabación.